relaciones laborales, y posteriormente el estadio final como de este continuo sería la demencia, que desarrolla dependencia tanto laboral como social progresivamente. En relación a la clasificación anátomo-clínica de las demencias, es importante conocer que existen distintas redes neuronales que están distribuidas en el encéfalo. A nivel frontal, las redes neuronales frontales generalmente se encargan de las funciones ejecutivas y del comportamiento social, y las redes temporolímpicas se encargan de la memoria, principalmente de fijación y las emociones, y la red perisilviana se encarga de algunas áreas del lenguaje. Entonces, entender que la distribución anatómica de todas estas redes neuronales y la afectación selectiva, en particular de alguna de ellas, explica la variabilidad amplia de clínica de estas demencias. Sin embargo, en la práctica clínica existen dos prototipos como típicos de demencia, que son las demencias corticales, donde la típica o el prototipo es el Alzheimer, que esta generalmente se caracteriza por un compromiso precoz de la memoria, principalmente de fijación, y síndromes clínicos típicos, como la afasia, apraxia y agnosia, y esta se describe que en la fase inicial estos pacientes no suelen tener manifestaciones motoras prominentes, a diferencia de las otras demencias que son las frontosubcorticales, donde el prototipo son los parkinsonismos y las enfermedades isquémicas de pequeño vaso. Estos se caracterizan por bradisiquia, disfunción ejecutiva y en comparación a las corticales tienen síndromes motores desde las fases iniciales. Entonces las demencias se pueden clasificar en dos grandes grupos, que tenemos las demencias secundarias, que principalmente se deben a enfermedades neurológicas estructurales o sistémicas, donde la más frecuente corresponde a la demencia vascular, que esta puede ser por isquemia o hemorragia, y algunas también que son importantes de mencionar son, por ejemplo, una demencia asociada, por ejemplo, se describe al hipotiroidismo, al déficit de vitamina B12, la hidrocefalia del adulto, hidrocefalia normotensiva, que también son causas potencialmente corregibles. Por lo tanto, el rol de la imagen en relación a las demencias secundarias va a ser la identificación de estos procesos para, en el fondo, instalar un tratamiento específico y en algunos casos revertir el deterioro cognitivo. Y el otro grupo grande son las demencias o las enfermedades degenerativas, que también se llaman idiopáticas primarias y que la mayoría son esporádicas o no genéticas. Dentro de estas tenemos que la más frecuente es el Alzheimer, después tenemos la demencia con cuerpos de Lewy y la degeneración frontotemporal. Estas se caracterizan porque tienen un curso lentamente progresivo y todas estas tienen presencia de depósitos de proteína a nivel cerebral, y la mayoría son esporádicos, como decía, o sea, no genéticos, y pueden tener un origen también algunas autosómico dominante. Entonces, también reconocer importante estas causas potencialmente tratables de demencia, como decía, la hidrocefalia normotensiva, los pacientes también viejitos típicos, los hematomas subdurales crónicos, los tumores de lento crecimiento, principalmente con el meningioma, algunas causas vasculares también, la encefalitis, las infecciones y el PRES. Entonces, es también importante conocer los distintos patrones de atrofia que existen, porque principalmente la atrofia que es focal es un marcador de neurodegeneración, y esta se va a asociar a los distintos tipos de demencias que conocemos. Entonces, por ejemplo, existen patrones de afectación de atrofia cortical difusa, como vemos acá. Puede existir una atrofia más anterior, por ejemplo, a nivel de los lóbulos frontales. Pueden haber afectación de uno o dos lóbulos, en este caso afectación temporal unilateral, acá temporal medial. También puede, como decía, dos lóbulos afectados, temporoparietal, y que está abajo, que no... acá es la afectación silviana. Entonces, en relación a la atrofia focal, si es que tenemos una atrofia que es temporal, que es simétrica, y de predominio de las porciones mediales de los lóbulos temporales, esto va a ser característico de la enfermedad de Alzheimer, que también se asocia a atrofia parietal. Cuando vemos una atrofia temporal que generalmente es asimétrica, esto es concordante con la demencia frontotemporal con su variante semántica. También cuando tenemos atrofia solamente de lóbulos frontales, es típico también de la demencia frontotemporal, que cuando es solamente este lóbulo es la variante conductual, y cuando se asocia a
frontal más atrofia sylviana izquierda va a ser la variante afásica. Y en relación a la atrofia parietal, veíamos que no solamente el Alzheimer lo único que se afecta es el lóbulo temporal medial, sino que también se describe que hay una afectación parietal. Y la demencia con cuerpos de Lewy también, además de la afectación parietal, asocia a atrofia oxigenación corticobasal también rolándico y asimétrico. Entonces existen distintas escalas que no sé si se usarán durante la práctica clínica, pero se mencionan en el fondo para describir como los grados de atrofia. Una de ellas esta es la escala de atrofia cortical global o Global Cortical Atrophy, donde se describen 4 grados de atrofia, donde, del 0 al 3, donde el 0 existen los giros cerebrales con normal volumen y los surcos de amplitud normal. Vemos que el grado 1 corresponde, como veíamos, o sea, el grado 0 no hay una atrofia cortical, el grado 1 hay una leve apertura de los surcos, y el grado 2 hay una pérdida de volumen de las circunvoluciones, y la más fácil de reconocer en esta escala es el grado 3, donde se describe que hay una atrofia de la circunvolución en el fondo en hoja de cuchillo, que en el fondo vemos acá como las circunvoluciones están, o los surcos de la convexidad están más afilados, por decirlo así. Otra de las escalas que se describen también es la de Fasecas, que esta se utiliza para cuantificar las lesiones que son hiperintensas en TEDO en la sustancia blanca, que son típicas de ver en los pacientes más viejos también, que son atribuibles principalmente a isquemia crónica de los vasos pequeños o asociados a cambios degenerativos, microangiopáticos. Y esto también se describe en 4 grados de 0 a 3, donde el 0 es lo normal y el 1 corresponde, acá vemos imágenes en FLAIR, corresponden solamente a focos de hiperseñal puntiformes, múltiples, acá a este nivel, por ejemplo. La 2, donde vemos que estas lesiones que inicialmente eran puntiformes comienzan a confluir, como vemos acá más hacia nivel posterior. Y la 3, donde ya vemos que existen grandes áreas confluentes a nivel de la sustancia blanca. Y esto es importante saberlo más que nada porque el Fasecas 1, que eran los focos puntiformes, se consideran normales en los ancianos. El Fasecas 2 y 3 son patológicos, pero también pueden observarse en personas con funcionamiento normal, pero se asocian, o se ha visto que se asocian a mayor riesgo de discapacidad. Y generalmente esta se escribe que no se usa en la práctica clínica, se prefieren usar términos como leve, moderado o severo. Entonces también es importante conocer en relación a las demencias vasculares que existen infartos que se llaman estratégicos, que son infartos en el fondo que se ubican en áreas que son cruciales para el funcionamiento normal del cerebro. Entonces, un infarto en tal ubicación va a producir probablemente algún deterioro cognitivo, como vemos acá, infartos laculares a nivel de ambos tálamos. Esto también corresponde a otro ejemplo, un infarto estratégico, donde vemos un infarto de la arteria cerebral posterior izquierda, que no solamente involucra el polo occipital, sino que el aspecto más inferior y medial del lóbulo temporal derecho, que compromete también el área hipocampal. Y también acá se describía un foco de infarto o de isquemia en el fondo en el área de asociación temporo-occipital. Existe otra escala también, esta solamente por mencionarla, que es para evaluar la atrofia parietal, que es la escala de Codman. Ve la atrofia parietal asociada, está útil para evaluar variantes asociadas de enfermedad de Alzheimer precoz o presenil, los cuales que pueden tener puntajes de otra escala que vamos a ver más adelante, que es la de atrofia temporal medial normales. También es importante conocer, porque todas estas generalmente existen unidades de demencia en algunos hospitales, no sé si acá en Chile, donde se dedican básicamente al estudio de las demencias, y es lógico que usen también estos estudios funcionales, donde estos son útiles porque nos dan como una valoración del estado de la función cerebral. Esta se menciona que es proporcional al flujo sanguíneo y al metabolismo glucídico. Entonces, en relación a esto, tenemos que el daño neuronal asociado a la neurodegeneración lo podemos representar en los estudios, por ejemplo, estructurales como la resonancia estructural o el escáner, la vamos a ver representada como una pérdida de volumen o atrofia. En los estudios de perfusión vamos a ver una disminución del flujo sanguíneo regional en el área afectada o en el área de atrofia, y en los estudios con glucosa marcada como el PET vamos a ver un hipometabolismo.
Entonces estos estudios funcionales son importantes porque cuando están normales en un paciente con demencia hace muy poco probable la posibilidad de una enfermedad degenerativa. Sin embargo, se escribe que son caros y hay que valorar si se usan o no. Entonces estos son, vemos acá abajo, cortes axiales en FLAIR de distintos pacientes, y acá los estudios funcionales. Vemos que este es el paciente normal, que sirve como referencia para ver lo siguiente. Vemos que en la enfermedad de Alzheimer también se describía no solamente una atrofia de los lóbulos temporales mediales, sino que también puede existir una atrofia parietal, que se ve representada tanto en el FLAIR como en el estudio funcional como un hipometabolismo a nivel parietal posterior, que está representado por las flechas. Y en la demencia frontotemporal vemos que en el FLAIR puede existir un grado leve de atrofia a nivel frontal, y también hay un hipometabolismo a nivel anterior y frontal bilateral, que se ve como menos rojo en el fondo. Ahora hablar del Alzheimer propiamente tal, es la causa más frecuente de demencia, constituye un 60% de estas. La mayoría de estas en los pacientes mayores de 65 años son formas esporádicas y menos del 5% son genéticas. Esto es importante mencionar que el diagnóstico definitivo en el fondo es por necropsia en relación a estudios anatomopatológicos, donde las lesiones típicas que se describen son las placas seniles, que son estas que están compuestas por el péptido beta-amiloide, y las otras son los bios neurofibrilares, que están compuestos de la proteína tau fosforilada. Entonces, el diagnóstico en los pacientes en vida, en el fondo, no en autopsias, es de probabilidad. Entonces, por ejemplo, un paciente que tiene una demencia clara con afectación tanto social como laboral, con el patrón clínico típico de afasia, aproxia, agnosia, es probable que tenga Alzheimer. De la misma manera que un paciente con deterioro cognitivo leve, con déficit, que no constituye demencia, con déficit de memoria episódica, el cual tiene marcadores, por ejemplo, positivos de amiloidosis en líquido cefalorraquídeo en estudios funcionales, o marcadores de neurodegeneración en resonancia estructural como atrofia, o hipofunción en los estudios funcionales, también es probable que tenga una enfermedad de Alzheimer. Está la otra escala que yo mencionaba, que era la de atrofia temporal medial, o la MTA, que también se conoce como escala de Skeltens, que es importante porque hay que saber que el principal marcador de neurodegeneración en resonancia en el Alzheimer es la atrofia del hipocampo. Entonces, en la clínica se usa una estimación cualitativa de esta atrofia del hipocampo, y la escala más empleada es esta, la MTA o de Skelton, que valora la morfología tanto de la fisura coroidea, del asta temporal del ventrículo lateral y del mismo hipocampo. Esta imagen es más que nada corte coronal para recordar un poco la anatomía, donde vemos que las flechas azules representan al hipocampo, las flechas verdes representan al giro parahipocampal, las amarillas al surco colateral, que también lo vemos acá, y las flechas rojas representan a la tienda del cerebro. Entonces, esta es la escala de Skeltens, que tiene 5 grados. El 0 es normal, el 1 vemos que se describe que hay una fisura coroidea que es ligeramente ensanchada, el 2 que hay un ensanchamiento moderado de la fisura coroidea, y un agrandamiento leve del cuerno temporal y pérdida leve también de la altura del hipocampo. El 3 es un marcado ensanchamiento de la fisura coroidea, moderado agrandamiento del cuerno temporal y una moderada pérdida de altura del hipocampo. Y ya el 5 es un marcado ensanchamiento de la fisura coroidea, del marcado agrandamiento del cuerno temporal, y el hipocampo se nota notablemente atrófico y pierde su estructura interna. Y igual es bien subjetiva esta, depende como del ojo de cada uno, creo yo. Estas son imágenes que muestran la evolución de un paciente o el seguimiento de un paciente durante el tiempo, y cómo se comporta en el fondo el hipocampo en la medida que el tiempo va pasando. Vemos que el tiempo cero corresponde al primer examen, veíamos de este tamaño el hipocampo, a los 18 meses va perdiendo cada vez más altura, y a los 36 meses ya es claramente más atrófico. Y también se menciona que en la enfermedad de Alzheimer en etapa terminal hay una atrofia generalizada que no es posible diferenciar de otras demencias en etapa terminal. Y
recalcar que, como decíamos, el diagnóstico definitivo es anatomopatológico. Ahora la degeneración frontotemporal. Estas en el fondo corresponden a distintos o diferentes procesos degenerativos caracterizados por una afectación cerebral que es importante conocer que es predominantemente anterior a nivel frontal, constituye el 10% de las demencias y es más frecuente en menores de 65 años. Cerca de un 50% presenta acumulación de proteína tau, la misma proteína que se acumula en la enfermedad de Alzheimer, y el resto, porcentaje restante presenta depósitos de proteínas como la TDP43. Si bien la mayoría son esporádicas, hasta el 40% presenta origen autosómico dominante. Y habíamos visto que existían distintas variantes. Entonces, existen 3 formas de presentación clínica en la degeneración frontotemporal. Vemos que la variante conductal existe atrofia predominantemente frontal y cursan con clínica que es una combinación variable de apatía, desinhibición y disfunción ejecutiva. La variante semática existe una atrofia asimétrica, predominantemente del lobo temporal izquierdo, y estos cursan con una pérdida progresiva del conocimiento de los significados de las palabras, y esta es la que se asocia a depósitos de proteína TDP43. Y la afasia progresiva no fluente sería la tercera forma, que es predominantemente una atrofia silviana izquierda, que cursa con un trastorno del lenguaje de predominio expresivo y se asocia a depósitos de proteína tau fosforilada. Entonces, en la imagen, la demencia frontotemporal o degeneración frontotemporal, vemos que existe un patrón de atrofia focal que es principalmente frontal, también puede ser temporal pero asimétrico y silviano. En los estudios los estudios funcionales, existe una hipofunción que es predominantemente anterior, y si bien acumulan la tau fosforilada y la TDP43, nunca van a acumular amiloide, por lo tanto se puede hacer el diagnóstico de exclusión con la enfermedad de Alzheimer. Vemos acá estos cortes que muestran atrofia predominantemente frontal y temporal asimétrica, predominio izquierdo, y los estudios funcionales en el PET muestra hipometabolismo anterior. Esto era un paciente con degeneración frontotemporal también, que presentaba afasia progresiva, donde se evidenciaba principalmente una marcada asimetría de ambos lóbulos temporales por atrofia a izquierda, donde se ve este patrón de atrofia como en hojas de cuchillo que veíamos inicialmente, que sería como el último en la escala que habíamos visto. Ahora la demencia con cuerpos de Lewy, esta representa alrededor del 20% de todos los casos de demencia, y se caracteriza por un acúmulo de cuerpos de Lewy que están formadas por la proteína alfa-acilnucleína. De esto, la mayoría de los casos son esporádicos, al igual que el resto, y la presentación clínica es bien típica. Se describe que es una demencia de predominio disejecutivo fluctuante y presentan grados de parkinsonismo y alucinaciones visuales. Esta es la que presenta las alucinaciones visuales y el parkinsonismo. Entonces, en la resonancia se describe que los hallazgos son poco sugerentes o poco expresivos. Inicialmente, en etapas precoces no hay atrofia, y en las fases tardías puede haber atrofia difusa, de igual manera como lo había en las fases tardías de la enfermedad de Alzheimer. Y en la imagen funcional, a diferencia, por ejemplo, de la demencia o degeneración frontotemporal, hay una hipofunción que es occipital o posterior, en comparación con la otra que era anterior. Frecuentemente existe amiloide positivo en los estudios, por ejemplo, de función, por lo tanto el PET amiloide en estos casos no sirve para hacer la diferencia con la enfermedad de Alzheimer, pero en los casos que, por ejemplo, se asocia a Parkinson o a parkinsonismo, es útil el DaT-scan, que en el fondo ponen en un estudio funcional donde tienen un marcador dopaminérgico, que este va a estar positivo cuando hay disminución de la captación a nivel de los cuerpos externos. Y eso sirve para hacer el diagnóstico en el fondo del Parkinson asociado a esta demencia. Entonces, vemos acá principalmente los estudios funcionales que muestran la hipofunción occipital o el hipometabolismo occipital, a diferencia de la degeneración frontotemporal que era anterior. Entonces, en esta también se describía que el papel de las imágenes es limitado en esta demencia, porque generalmente la resonancia del cerebro es normal, incluso
el hipocampo. Vemos en este paciente que tenía demencia con cuerpos de Lewy, no se ven como alteraciones significativas, pudiese ser interpretado como normal. Por lo tanto, acá se mencionaba que era útil el DAT scan, que este era estudio funcional con marcadores dopaminérgicos. Ahora la demencia vascular, que es la segunda causa de demencia, y estas en el fondo son producidas por lesiones vasculares cerebrales. Frecuentemente se asocia a enfermedades degenerativas como el Alzheimer, y la afectación de los vasos pueden ser a nivel de los vasos grandes que van a dar como los infartos corticales típicos, o también pueden ser, pueden ver afectados los vasos más pequeños que van a dar los infartos lacunares, que corresponden a las causas más frecuentes. Estos pueden estar en ubicación generalmente periventricular, ganglios basales y protuberancia. Y se menciona que el grado de deterioro cognitivo va a estar en relación a la extensión de las lesiones. Sin embargo, y como veíamos al principio, existen infartos estratégicos en ubicaciones selectivas, que no extensas, que pueden dar deterioro cognitivo asociado, como son los tálamos, el pálido, los caudados y los hipocampos. Entonces, más ejemplos de lo mismo, esto para representar los infartos selectivos, paciente acá con infarto de la arteria cerebral posterior izquierda. Vemos que hay compromiso del tálamo ipsilateral y del aspecto inferior y medial del lóbulo temporal, que compromete también el área hipocampal. Vemos acá también, estos también son hallazgos muy típicos de observar en pacientes ya más viejos, que son los focos de hiperseñal en FLEB, que en la mayoría de los pacientes también con demencia vascular existe una enfermedad difusa de la sustancia blanca, que pueden tener grandes lesiones confluentes, como vemos acá. Los ventrículos también pueden estar dilatados en relación a la atrofia global que existe, y también puede existir atrofia temporal del lóbulo temporal medial en los pacientes con demencia vascular, y también pueden existir patrones mixtos de demencia. Esto es más que nada también para mencionar la importancia de los tálamos, que juegan un papel importante en la memoria y el aprendizaje. Por lo tanto, un infarto a estos niveles tiene un deterioro cognitivo asociado. En este mismo contexto de las demencias vasculares se mencionaba la angiopatía amiloide, que esta aparece de forma esporádica en ancianos y se debe a depósitos de amiloides en las arterias leptomeningeas y corticales. Puede haber hematomas lobáreas asociados, y lo típico son las microhemorragias en las secuencias de susceptibilidad. Y esta, a diferencia de la vasculopatía hipertensiva, estas microhemorragias suelen afectar la protuberancia, no suelen afectar la protuberancia de los ganglios basales, sino que tienen una distribución más periférica, observándose en algunos casos fibrosis superficial. Entonces acá vamos a ver ejemplos típicos de la angiopatía amiloide, los focos de microhemorragia puntiforme, de distribución periférica, en las secuencias de susceptibilidad. Este mismo paciente también, los hallazgos típicos de ver en los pacientes más ancianos, los focos de hiperseñal, que en este caso eran más confluentes hacia nivel posterior. Acá también focos de microhemorragia de distribución periférica en otro paciente. Eso. En relación a las causas que eran potencialmente tratables, habíamos dicho la hidrocefalia del adulto o hidrocefalia normotensiva. Esta tiene una clínica típica, que es la triada de Hakim, que es la demencia, ataxia de la marcha y la incontinencia. Esta se explica por una probable alteración del drenaje del líquido cefalorraquídeo hacia las venas, que es mediado por acuaporinas. Y en la imagen vamos a ver una dilatación ventricular, recordando que tanto la atrofia como la hidrocefalia comparten la dilatación ventricular. Va a haber una prominencia del espacio subaracnoideo silviano, y a diferencia, por ejemplo, de la atrofia, en la hidrocefalia va a haber un borramiento de los surcos de la convexidad, y también van a haber signos de aumento del flujo a nivel del acueducto de Silvio. Entonces, este paciente que tenía hidrocefalia normotensiva se ve un T1 sagital, donde se ven aumento del vacío de flujo acá a nivel del acueducto de Silvio, que era sugerente de esta hidrocefalia normotensiva. Y en este otro paciente que vemos que es un FLAIR, que existe una dilatación de los ventrículos laterales, característica de esta patología, que es desproporcionada en relación a la amplitud en el fondo de los surcos, que en este caso se ven como aplanados. Y
Además, este paciente tenía un hematoma subdural y también se describe que en la hidrocefalia en general existe esta diseminación transependimarias de líquido cefalorraquídeo, pero que en este caso no correspondía porque este era un paciente más viejito, que también es posible observar estos hallazgos periventriculares que son como en fondo ependimitis granular y los mismos focos de hiperseñal periventricular en FLAIR. Y la última es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que esta es una enfermedad priónica, que esta en el fondo es una enfermedad infecciosa. En el fondo los priones son como proteínas que causan alteraciones en el organismo que no son ni virus ni bacterias, son como otra cosa aparte. Y de estas existen las formas esporádicas, que son la mayoría, también hereditarias e infecciosas. Entonces, dentro de las enfermedades crónicas, el Creutzfeldt-Jakob es la más frecuente. La clínica es una demencia mioclónica subaguda, y en la imagen, en la variante esporádica, va a haber una hiperseñal en los cuerpos estriados entre 2 y FLAIR, con grado variable de afectación cortical. En la infecciosa va a haber afectación de los tálamos, y en todas puede haber grado variable de lesiones corticales o hiperintensas en FLAIR. Y para esta patología en particular es imprescindible la valoración de la difusión, porque a veces es el único hallazgo que vamos a encontrar. Es la única que va a estar alterada y no así la del resto de las secuencias. Entonces, para ejemplificar esto, puse un caso que este era un paciente que tenía antecedentes de demencia rápidamente progresiva en los últimos meses, que cursó con compulsiones tónico-clónicas refractarias en los últimos días. Se le tomó una resonancia cerebral previa 14 días antes, que se informó como normal. Y en retrospectiva, se evidenció que había una ligera restricción a la difusión de las cabezas de los núcleos caudados y los putámenes. Entonces vemos acá las secuencias entre 2 FLAIR, el T1 y el T1 gadolíneo, donde no se ven alteraciones significativas, y en la única secuencia que veían alteraciones era en difusión, donde se veían la restricción a la difusión en las cabezas de los núcleos caudados, ambos putámenes, y también en valores de más alto de difusión se agregaban restricción a nivel de los tálamos en relación a los núcleos pulvinares. Entonces, para esta patología es importante la difusión. Eso. Bien, Bastián.